Bienvenidos y bienvenidas a la lección 2 de Matemática 1 del Bachillerato Virtual de la Universidad Don Bosco. Les saluda su tutora Mirna de García. En esta ocasión abordaremos el tema variables cuantitativas discretas. Pero antes haremos una breve introducción de la importancia de la estadística en la interpretación de la información, ya que en nuestros días la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir los valores de los datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos y físicos, y sirve como una herramienta para relacionar y analizar dichos datos. Por lo tanto, el trabajo del experto estadístico no consiste solamente en reunir y tabular los datos, sino que implica también graficar histogramas, polígonos de frecuencias, pictogramas, gráficas de líneas y otros, los cuales sirven para el proceso de interpretación de la información. Para ordenar los datos de una variable cuantitativa discreta que tome pocos valores distintos y estudiarlos más fácilmente, se expresa en forma de tabla diseñada por dos columnas, una donde se colocan los distintos valores de la variable en orden creciente y la otra recuento de los datos, es decir, la frecuencia absoluta que se representa por la letra F. Aquí tenemos el ejemplo 1. Se realizó la siguiente recolección sobre las estaturas en centímetros de un grupo de 30 personas y se obtuvo los siguientes datos. Aquí tenemos los diferentes centímetros que miden las 30 personas, las cuales se entrevistaron. Ahora se ordenan los datos recolectados de menor a mayor. Aquí podemos observar ya los datos ordenados en los cuales se nos hace más fácil verificar ciertas cuestiones. Por ejemplo, el número menor y el número mayor. En este caso, el número menor son 155 centímetros y el número mayor 166 centímetros. Luego se organiza una tabla de frecuencias. Al observar los datos en la tabla de frecuencias se puede decir que la mayor frecuencia está en los que miden 158 centímetros. Veamos la tabla. Aquí tenemos las dos columnas. En esta columna aparecen los centímetros y aquí aparecen el número de personas. En este caso, ¿qué serían las frecuencias? Veamos, quiere decir que una persona mide 155 centímetros. 4 personas miden 156 centímetros y así sucesivamente podemos ir observando las estaturas en centímetros y el número de frecuencias y podemos analizar ciertos datos. Por ejemplo, que el número de mayor frecuencia es 6, quiere decir que son 6 personas que miden 158 centímetros. A continuación veremos un segundo ejemplo en el cual se reportan los datos correspondientes a la edad de 20 estudiantes del bachillerato virtual de la Universidad Don Bosco en el curso de Matemática 1. En esta tablita podemos nosotros observar las edades de esos 20 estudiantes, las cuales oscilan entre 16 y 21 años. En este cuadrito podemos nosotros obtener, haciendo uso del programa Excel, algunos datos importantes que nos permitirán realizar una tabla de frecuencias, como por ejemplo el número total de datos. Esto es muy útil cuando se tienen también grandes cantidades de datos y procedemos a hacer lo siguiente. Colocamos aquí igual, luego colocamos acá contar, la función contar, lo cual nos permite seleccionar la cantidad de datos que tenemos. Aquí tenemos ya la función contar, seleccionamos la tablita que tenemos aquí con los datos, cerramos el paréntesis, damos enter y aquí nos da nuestro tamaño muestral. En efecto, son 20 datos los que tenemos aquí reflejados. Ahora también podemos sacar el valor mínimo. ¿Cómo hacemos eso? Colocamos igual la función mínimo que se representa por min, en este caso en Excel, le damos aquí doble clic y luego seleccionamos nuevamente nuestra tabla. Tenemos que tener cuidado que todos los datos queden dentro de la selección. Le damos, cerramos paréntesis y damos enter. Aquí nos refleja que nuestro dato menor es 16.
Luego pasamos a sacar el valor máximo. Igual, ponemos max, que representa el valor máximo. Seleccionamos nuevamente, cerramos el paréntesis y damos enter. Tenemos que nuestro valor máximo es de 21 años. Luego sacamos el rango. ¿Cómo sacamos nosotros el rango? El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Colocamos aquí igual, seleccionamos la celda donde tenemos el valor máximo y ponemos el signo menos la celda que tenemos el valor mínimo y le damos enter. Quiere decir que nuestro rango es de 5. Luego, para sacar el número de clases tenemos una opción aquí, una regla que fue emitida por el señor Herbert Sturgeon en 1926, que dice que es una regla práctica acerca del número de clases que se deben considerar a la hora de elaborarse un histograma. En este caso, nosotros aquí tenemos K, que va a representar el número de clases. En este caso, pues vamos nosotros a plantear un número sugerido, ¿verdad? Vamos a colocar una clase, 2 clases, 3 clases. En este caso, cuando nosotros vamos haciendo una selección de números, podemos hacer lo siguiente. Podemos sombrearlos y luego nos posicionamos aquí, podemos arrastrar y vamos con el número 4, 5 y 6. Aquí tenemos, supuestamente, vamos a tener 6 clases. Luego pasamos acá y aquí dice que está el 2 elevado a la K. K representa el número de clases que tenemos aquí en esta celda. Pasamos a hacer lo siguiente. En Excel, la elevación se toma como una potencia. Colocamos igual la función potencia. Aquí la tenemos, la cliqueamos. Luego nos aparece un paréntesis y colocamos a quién vamos a elevar, que es el 2 de la fórmula, coma. Luego nos posicionamos en la celda donde está la clase y cerramos paréntesis y nos da acá 2, porque 2 elevado a la 1 es igual a 2. La fórmula ya nos quedó grabada acá y podemos nosotros simplemente irla arrastrando y eso nos va a ir dando el valor de las clases. Aquí tenemos acá tenemos la n, que es nuestro tamaño muestral, y como ya dijimos que era 20, que es el número de datos que tenemos, lo colocamos aquí para irlo comparando. Y el número que llegue a que es mayor que 20, ahí va a ser nuestro número de clase. Veamos aquí, quiere decir que nuestras clases van a ser 5, porque aquí ya tenemos 32, que es mayor que 20. Y entonces acá tenemos entonces nosotros que aquí se queda reflejado el número de clases, que van a ser 5. Colocamos acá entonces el número de clases es igual a 5. Ahora el tamaño de la clase, ¿cómo lo vamos a sacar nosotros? Bueno, el tamaño de la clase es igual al rango entre el número de clases. Colocamos acá entonces igual la celda donde está el rango, colocamos la pleca que significa enter y nos posicionamos en la celda donde está el número de clases y le damos enter. Quiere decir que el tamaño de las clases va a ser igual a 1. Y aquí finalizo con esta clase, espero que haya sido de mucha utilidad y muchas gracias por su atención.